Vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por la oportunidad que tenemos en México y especialmente en este lugar, la libertad para estudiar tu palabra, la presencia de tu Espíritu Santo prometida que estaría con nosotros todos los días y en nosotros. Gracias Dios porque tú eres bueno. Te pedimos que dirijas nuestra mente hacia tu voluntad y que podamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y para aquellos, Señor, que ya están más mayores en la fe, que también puedan aprender y recordar y enseñar lo que hoy se va a compartir. Te pedimos tu dirección y tu ayuda para todos y especialmente para los que están en casa por enfermedad, que salieron de viaje también por diferentes causas. Señor, bendícelos y bendice tu iglesia en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Efesios es una carta que está dirigida específicamente a enseñar a la iglesia quiénes somos y reeducarnos, ¿verdad? Todos nosotros traemos una historia de vida y algunos venimos de diferentes clases sociales, diferentes educación, diferente todo. Nadie es igual, ni los que se casan son iguales. Entonces, hoy vamos a tratar de estar unidos en el mensaje de Dios, porque ahora sí aquí, en Cristo, ninguna diferencia nos debe impedir crecer. Entonces, por favor, oremos para que el mensaje llegue a nuestro corazón. Y estamos hablando de la quinta parte del mensaje que se llama Vestiduras Nuevas para Personas Nuevas. ¿Por qué esto? Porque todos nosotros, como dije hace rato, vivimos una vida en el pasado y cada quien tiene algo que ofendió a Dios, porque todos somos pecadores. Y entonces en esa situación, pues nosotros tenemos que aprender a la nueva manera de vivir. Entonces recordemos que hemos aprendido, ya no debemos vivir más como los paganos. Debemos recordar siempre que yo ya no soy una persona que no conoce a Cristo. Yo ahora conozco a Cristo y hemos estado viendo cómo se hace la vida cristiana en este libro de Efesios. Ya que somos hijos de Dios, entonces uno tiene que empezar ¿estoy viviendo como Dios quiere o estoy viviendo como era antes? Si estamos viviendo como era antes, necesitamos convertirnos. Y eso es necesario. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la nueva vida en Cristo que tenemos. Ustedes recuerdan, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo le voy a decir en negativo. De modo que si alguno no está en Cristo, no es nueva criatura. Y las cosas viejas no han pasado y sigue viviendo en ellas. Ese es lo contrario. Si una persona no se ha convertido, sigue batallando con la autoridad, sigue batallando con la obediencia, sigue batallando hasta con la disciplina. Y disciplinas muy básicas, muy sencillitas, que en un trabajo no nos permitirían romperlas. En un trabajo te dirían, usted no es apto para este trabajo, váyase a su casa. Por muchas razones. Y es importante. El día de ayer platicábamos con un matrimonio y quiero introducir también diciéndoles esto. Un campesino se prepara con los insumos para sembrar. Está viendo los tiempos y decide voy a ir a sembrar ya. Pero antes ya cinceleó la tierra, ya la escardó. Preparó la tierra para que se oxigene y se mueran las plagas. A la primera lluvia se desborona. Entonces ya empieza a estar la tierra preparada. Y los campesinos se levantan desde muy temprano, antes de que salga el sol. Y cuando están trabajando, los que son dueños, no los jornaleros, se van tarde a descansar. Y todo el periodo de siembra, pues obviamente siembran,
luego la abonan, luego le ponen lo necesario para que no crezca la hierba y deje crecer la planta que han sembrado. Y así es un continuo desde el mes que inician hasta que se cosecha. Cuando han hecho un buen trabajo y Dios ha tenido misericordia de ellos, de la tierra, entonces hay una buena cosecha y ellos lo traducen en dinero. Bueno, fíjense que este es un ejemplo muy bonito para alguien que tiene que transformarse. Si alguien de la ciudad se fuera a ser un campesino, alguien que está atendido en una ciudad, educado en una ciudad, seguramente que no haría bien las cosas a menos que varios años lo aprendiera y se sujetara al nuevo estilo de vida de campesino. Y este ejemplo pasa con los cristianos. Queremos cosechar mucha vida cristiana, mucha felicidad, mucho gozo, mucha paz, mucha esperanza, mucha tranquilidad, pero no le invertimos a la vida cristiana. No le invertimos, le damos casi las obras, entonces pareciera que no tenemos interés en cosechar. Y cuando hablamos de vestiduras nuevas para personas nuevas, estamos hablando, dedícate a lo que tienes que hacer. Prepara tu corazón en oración, lee tu Biblia, ve cómo están las cosas en tu casa y empieza a mejorarlas. Saca las plagas. Hoy vamos a ver algunas situaciones que son como las plagas y tenemos que aprender a invertir. Miren, hermanos, tenemos tiempo para los trabajos. Viajamos, invertimos, nos levantamos temprano, llegamos a tiempo a donde tenemos que hacer el trabajo y cerramos el trabajo hasta que es la hora o hasta que está todo acomodado. Y a la iglesia no la atienden igual. Se va a ir feo, pero llegan a la hora que quieren. Juegan con los niños en el templo. No traen Biblia. Se duermen. Y tienen una condición muy desatenta de las cosas de Dios. Pareciera que no va a haber nada bueno. Lo único bueno que hay aquí es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos va a dar la razón. Por eso muchas personas son como los de Éfeso. Y la carta de los Efesios es una carta que anima a los que han creído en Jesucristo a dejar cosas. Fíjense, vamos a leer algunos versículos solamente del 1 al 7, pero quisiera leer esto. Las conversaciones inmorales y vulgares son parte de la vida pasada y ya no tienen lugar en la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. Por lo que el apóstol Pablo ordena con la autoridad que Dios le da. Hoy vamos a tocar el punto de las conversaciones inmorales y vulgares. Y tal vez ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Hay personas que en el templo pues no hay espacio ni lugar, ni se usan malas palabras o palabras vulgares. Pero afuera en el trabajo, afuera en el hogar, a veces se dicen malas palabras. A veces se hacen cosas que no se deben hacer y ahí están. Y se dicen cristianos. Los papás no tienen autoridad sobre los hijos. Los hijos gritan y maldicen y patean y los papás nomás dicen, date en paz. No tienen la palabra de Dios en su corazón como para decirles, ven hijo, siéntate. De mañana, en la tarde, andando con ellos y en la noche antes de acostarse. No hay tiempo. Pero repito, para lo que nos conviene sí hay tiempo. Digo lo que nos conviene en sentidos a cosas humanas y terrenas. A nadie nos cortan la luz por no pagarla.
y ahí estamos puntuales. Y para Dios no tenemos la misma puntualidad que el Señor requiere para que haya resultados en una vida cristiana con santidad. Entonces, observen que Pablo le dice a los Efesios en los versos 1 y 2, dice ahí, 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Al Señor Jesucristo, Él nos pone el ejemplo para imitar a Dios. Y ustedes recuerdan entonces que el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios no somos todos, somos aquellos que voluntariamente y arrepentidos fuimos y le creímos a Jesús. Por eso algunas personas no pueden cambiar, aunque vengan al templo, no pueden cambiar. Escuchan muy atentos tal vez, y saliendo brota lo que son. Y lo que son no debe ser sino la nueva creación. Entonces esto no es filosofía, ni es una plática motivacional. Es un enfrentamiento de tu vida y mi vida hacia la palabra de Dios. Dios habla y yo tengo que escuchar su palabra y corregirme. Porque si no me corrijo, yo sigo haciendo las cosas que ahorita ya se dijeron que no se deben hacer, que se van a explicar más claras. Entonces, hermanos, ¿creen que vamos a engañar a Dios? No, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, que seamos imitadores de Dios. Ese es versos 1 y 2. Pero imitadores de Dios como hijos amados. Y la primera cosa que tengo que reconocer es que Dios me ama. Y es realmente fácil amar a quien nos ama. Al que no nos ama, al que nos critica, nos juzga, no nos habla, nos odia, es difícil poder manifestar ese amor, pero tenemos que hacerlo. Pero dice, ustedes no, Dios no los trata así. Dios los trata con amor. Como hijos amados, Dios nos ama y ustedes han de recordar que Dios nos amó primero. Nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó primero. Entonces, el ejemplo de amar a Dios es el de Cristo, que amó al Señor y se entregó a sí mismo por nosotros. Y cuando dice se entregó, está diciendo todo su ser, todo lo que Él era. Pensamientos, palabras, hechos y también los silencios. Cuando no hablaba era porque era necesario no hablar. Jesús se entregó a sí mismo y lo hizo tan perfectamente que Él es el Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, que quita nuestros pecados. Pero dice aquí que lo hizo como una ofrenda a Dios y un sacrificio a Dios en olor fragante. Y cuando leen la palabra sacrificio, ustedes aprendan, recordemos, que es muerte. Un sacrificio siempre está un animalito ahí. Un cordero, unas tórtolas, algún animal mayor, pero lo sacrificaban a Dios y su sangre era derramada pues para expiar al menos un año a las personas que lo habían llevado a los sacerdotes. Ahora ya no es necesario ese sacrificio. Ahora Cristo murió una sola vez y para siempre, y por su sangre nosotros somos perdonados. Y en ese sentido, si Él me ha perdonado, entonces yo tengo que ver el verso 3, donde empiezan las enseñanzas, amonestaciones, advertencias, para que las escuchemos. Entonces dice aquí en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahí vamos a empezar. Dice, pero fornicación y toda inmundicia. La fornicación, una palabra que se usa es pornei, del griego.
Esa palabra pornei tiene que ver con la palabra pornografía. Entonces, no a las inmoralidades sexuales, a la inmundicia o a la lascivia. El hablar pornei no solamente implica la relación sexual fuera del matrimonio, que es donde las relaciones son lícitas y las relaciones son bendecidas por Dios. Fuera del matrimonio, las relaciones son pecado y se llama fornicación. Pero alguien podrá decir, yo no he tenido relaciones sexuales nunca. Pues cualquier actividad que implica el pensamiento en el sentido de inmoralidad sexual, pensamiento o palabras, ya es pecado. Ustedes pueden recordar a Jesús que dijo claramente, dijo, cualquiera que mira pues a la mujer de su prójimo con deseo, ya cometió adulterio. Entonces no estamos hablando aquí de quién es virgen y quién no, estamos hablando aquí de que debemos cuidar hasta la mente, no solamente los hechos. Entonces, en cuanto a las inmoralidades sexuales, a la inmundicia, que tiene que ver todas las cosas que nosotros diríamos, todo ese cochinero que puede haber en nuestra mente, cosas indecentes, no deben estar ahí. El propósito de Dios es que tengamos una nueva criatura y que ahora que somos nueva creación, tengamos nuevas vestiduras. Si hemos sido hechos nuevos, también tenemos que vestirnos de manera nueva. Entonces la manera de hablar se tiene que transformar. Y Dios no quiere que en la iglesia hables bien y afuera hables indecentemente. Dios no quiere eso. Si alguien lo hace, está escuchando ahorita, pues tiene que arrepentirse, si es que ha entregado su vida a Cristo. Si no se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo, pues entonces conviértase, porque no hay mandamiento para los no cristianos, sino arrepentirse y convertirse y creer en el Señor Jesucristo. No hay otro mandamiento. No podemos dar más mandamientos a quienes no se han convertido, porque cuando le das mandamientos a las personas que no se han convertido, no los hacen. Y te dicen, ¿y por qué? Dígale a otros, usted está peor. No se trata de eso. Una persona convertida tiene sensibilidad por el Espíritu Santo que tiene, escucha y empieza a abandonar. Fíjense, la avaricia es como decir, esto es para mí, aquí es para mí, y lo que venga después es para mí. Y siempre el avaro tiene la tendencia a estar insatisfecho y siempre quiere más, quiere más, quiere más. ¿Y por qué está aquí avaricia y fornicación? Por una relación muy curiosa que existe entre las personas que alguna vez caímos, ya fuimos libertados, o algunos todavía no son libertados y quieren el cuerpo de aquella persona para satisfacer su necesidad. Y tiene avaricia de tipo inmoral. Y entonces por eso no se llenan. Una mujer, otra mujer, un hombre, otro hombre. Y no sacian su ojo de pecar. ¿Por qué no se han convertido? Entonces no es que le digan a la persona, deja de ver a las muchachas, los muchachos, deja de verlas con intenciones malas. No, es conviértete. ¿Cómo vas a dejar de hacerlo si no te has convertido? Cuando una persona se ha convertido, la enseñanza de Pablo en Efesios 5:3 dice, no debemos ni siquiera pensar en ellas. No tenemos que estar pensando. En realidad, nosotros decidimos qué pensamos. Nosotros decimos, no me gusta lo que estoy pensando y pienso otra cosa. Pero nosotros podemos alimentar lo que estamos pensando y ojalá estemos alimentando lo que Dios quiere. Si alimentamos las cosas malas, vamos a sembrar cosas malas y vamos a tener consecuencias tarde o temprano. Y más consecuencias de las que nosotros podemos imaginarnos. No debemos hablar de ellas, mucho menos. Entonces puede ser que algunos solamente piensen. Y otra vez, es Dios el que tiene que tratar nuestros corazones, porque no soy yo. Yo a usted no los conozco en su vida
privada. ¿Por qué? Porque vivo en otra casa. Porque yo no vivo con ustedes. Ustedes cierran la puerta y ya. Pero ustedes sí saben cómo viven. Y tal vez ni el esposo sabe cómo vive el esposo, la esposa, el esposo, porque también no se dejan ver. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo que pensemos sea lo mismo que lo que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una persona que piensa mal no va a saber qué decir cuando le digan, platícame lo que aprendiste hoy de Dios. No va a poder contestar. Porque no pensó en Dios. Y para que te des cuenta a veces, oye, ¿qué estás pensando? Cuando veías a esa persona, ¿qué pensabas? Nada, no la estaba viendo. Y se ve uno hasta mentiroso. Entonces, el cristiano tiene que vestirse de una manera distinta, porque el que nos viste es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Nos dice aquí, no hablen de las cosas que son impuras. Mucho menos caer en ellas. Entonces, otra vez, no nos damos cuenta si piensan mal, no nos damos cuenta si hablan mal, pero tampoco nos damos cuenta qué hacen. No sabemos, porque el cristiano no tiene un detective que lo esté vigilando y que le tome fotografías y le diga, te caché. El cristiano tiene el Espíritu Santo para decirte, haz esto sí hazlo, y el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Entonces, mucho menos caer en las inmoralidades sexuales, en la inmundicia o en la avaricia. No es mi idea, hermanos. Yo no soy moralista. Solamente estoy leyendo lo que Pablo dijo por el Espíritu Santo. Y uno tiene que escuchar la palabra y decir, ¿acaso eso tiene que ver con mi vida? Claro, tenemos que pensarlo. Verso 4 dice así, no hablen ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, hablar. A ver, nosotros cuando hablemos, hay tres nos. Primer no hables con malas palabras. Y vuelve la misma historia. La revisión de qué hablamos en casa. ¿Qué hablamos cuando se nos atraviesa un carro y casi nos pega porque lo hizo a propósito? ¿Qué piensas y qué hablas? Dios no quiere que alojemos pensamientos como contestarle. Simplemente se metió y mi respuesta humana es gritarle, mi respuesta espiritual es decir, pásale. No hablemos con malas palabras. A veces los niños descubren a los papás, porque los niños son imitadores de los papás. Como Dios nos pide que seamos imitadores del Señor, y los niños hablan cosas que descubren a los papás. Y los niños dicen, ta. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué tiene? ¿Pero por qué lo dijiste? ¿Qué tiene de malo? Mi papá y mamá lo dicen. Cuando se enojan ellos así se tratan. Hermanos, esto es algo que nos da una luz para volver a pensar. Nuestros hijos son ese foquito rojito que se prende cuando es pequeño todavía. Cuando nosotros hacemos cosas delante de ellos malas, ni pensarlas mejor. No hablemos como necios. ¿Cuáles son los necios? No entienden razones. Y desgraciadamente así somos toda la humanidad. Si se fijan, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, libertados por el poder de Dios de manera maravillosa, con muchos eventos, no entendía. Y siempre renegaba de algo. Siempre hablaba mal de Aarón, de Moisés. Así somos nosotros, hermanos. A veces tenemos tantas bendiciones en casa que no disfrutamos las bendiciones por estar enojados por lo que no tenemos. No hablemos como necios. No digamos
palabras indecentes. La palabra indecencia significa que ofende al que les escucha, lastima los oídos, son molestas. La indecencia tiene que ver aún, como dice aquí, con chismes groseros o chistes también de doble sentido. En cierta ocasión le dijeron a un pastor: hey, no diga esas cosas porque se entienden y la mente se va. Y de lo que estamos queriendo salir en la iglesia es de los malos pensamientos. Entonces hable la palabra de Dios. Y es cierto, hay personas que no solamente son pastores, también lo podemos hacer, y pecado, pero también hay personas que hablan cosas de doble sentido. A eso le dicen, son albureros. Dicen las cosas para que las interpreten y se gozan en eso. El que está en Cristo, si está en Cristo, debe dejar de decir esas cosas indecentes y no con vulgaridades. Una vulgaridad es una palabra que se acuñó en nuestra sociedad en México a través de un programa televisivo, que era una casa que tenía vidrios de paredes. Y esas personas que vivían ahí empezaron a decir una palabra de un animal, y esas palabras se hicieron costumbre entre hombres y mujeres. Ya casi no lo he escuchado, pero entró con toda la fuerza, y esas vulgaridades las repetían, como decir buenos días. ¿Sí saben qué palabra estoy diciendo? Entonces, los que no sepan, pregúntenle a los que dijeron que sí. Es una palabra que ofende, pero ya la tomaron como así se usa. Y hay muchos cristianos ahora que usan las modas como algo así: me caes bien, te voy a decir esto y no pasa nada. No te admires. Tal vez te pueden decir: no seas tan fanático, porque no quieres moverte, y a eso le llaman, están deconstruyendo el lenguaje para luego construir un nuevo lenguaje. O sea, primero lo están deshaciendo y insensibilizando a las personas hacia ciertas palabras para que adopten otras. No con vulgaridades. Pero sí, hay un sí, hay 3 no y un sí. ¿Cuál es el sí? Hablen con acciones de gracias a Dios. Hablen dando gracias a Dios. Ahora sí, levántese y diga: gracias a Dios porque amanecí, gracias a Dios porque mis niños están acá, gracias a Dios porque tenemos algo para comer el día de hoy, gracias a Dios porque estoy enfermo pero me estoy curando, gracias a Dios porque, vivo y trabajo, gracias a Dios porque hoy no voy a abrir mi trabajo porque voy a dedicar el tiempo para hacer algo para el Señor, gracias a Dios porque el Señor es primero y no es mi trabajo, y el trabajo lo sujeto a Dios. Y empieza a hablar dando gracias por todo. Una vez le dijeron a un cristiano, le dijeron: ¿y tú por qué siempre andas feliz? ¿Y por qué siempre te sonríes? ¿Y por qué siempre das gracias a Dios? Porque la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 5, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces las personas quejumbrosas están aprendiendo, si son cristianas, a vivir dando gracias. Gracias, gracias. Y aquellas situaciones que te ponen triste y deprimido, velas dejando. Mejor da gracias. Hay muchas acciones de gracias. Un ejemplo muy sencillo es: papá, no tengo zapatos. Es cierto, hijo, ya tendrás en la primera oportunidad. Pero mira que el Señor, feliz, y no tiene pies, ¿dónde ponerse los zapatos? Entonces, puedes agradecer, aunque no tengas zapatos, que tienes pies. Y a veces no valoramos lo que tenemos y estamos renegando de lo que nos falta. Tienes muchas cosas, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. El verso 5 de Efesios dice, capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y entonces
En el reino de Cristo y de Dios no tendrán parte, y aquí puse quiénes: los fornicarios, los inmundos y los avaros. Ya los explicamos antes. Entonces, si alguien es en secreto algo de eso, y así se mantiene, y puede venir a la iglesia, y puede vivir esa vida, y esa vida secreta, y no se arrepiente, recuerden que hay un pasaje en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos, que dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos tu palabra, profetizamos. Y Jesús les contesta: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Hay personas que tienen doble vida, y yo no soy quién, sino el Espíritu Santo sabe quién es. Entonces pueden pensar la gravedad de esto cuando Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en Hechos capítulo 5 y dijeron: vamos a vender el terreno, y el esposo le dijo a la esposa: en tanto, pero nomás vamos a dar tanto, y si te preguntan, tú vas a decir que en tanto. Se pusieron de acuerdo y la esposa aceptó la mentira. Tengan cuidado con los arreglos matrimoniales cuando una mujer o un hombre obliga a alguien en el matrimonio a hacer lo que Dios no quiere. No es inocente una persona que se pone de acuerdo con su cónyuge para acordar algo malo. No es inocente. Y el ejemplo más claro es Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, pues ahí los dos cometen el pecado, y más Adán, porque le tocaba a él decir: Eva, ¿qué pasó? Yo te dije lo que Dios quiere. Pero Adán dijo: pues si tú quieres, pues yo también quiero, dame también para comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso no es agradable a Dios. Entonces, nadie se va a salvar porque diga como Adán: Adán, ¿por qué lo hiciste? Y él contestó acusando a Dios: la mujer que tú me diste, me dio. Le echó la culpa a la mujer. Pero indirectamente le está diciendo: tú tienes la culpa porque tú me diste esa mujer, cuando Adán podía haber dicho: no. Señal: expulsado del huerto. Bueno, entonces no creamos que porque no nos vean, no nos investiguen, no tengan evidencias, usted es inocente. No. Hermanos, escuchemos a Dios. Y Dios nos quiere decir: corrígete en lo que del mensaje, de la palabra del día de hoy, has escuchado que estás haciendo mal. Corrígete. Bueno, si es que eres cristiano. Si no, pues espera algo diferente, ¿no? Entonces, no va a haber parte de ellos en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo y Dios son uno con el Espíritu Santo, y el trono, los dos lo gobiernan. Ellos tienen el poder sobre toda la creación porque ellos lo hicieron. Bueno, y versos 6 y 7 dice así: nadie os engañe con palabras vanas por estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y dice aquí: nadie los engañe. Cuando dice nadie, quiere decir: ¿cómo voy a saber que me quieren engañar? Pues es muy fácil. Dios me dijo que esto y que aquello. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que eso dice? Dímelo. Y yo voy a estudiarlo, voy a comprobar que lo que me estás diciendo es la voluntad de Dios. Y si una persona dice como Satanás: es que eso era antes, ahora ya no pasa nada. Cambia, transforma tu manera de pensar, revoluciónate. Es que, acuérdate, ya estamos en otros tiempos. Ahora, ya, la fornicación no es fornicación. Ahora hasta hay permiso y no hay cárcel para quien lo encuentren teniendo relaciones sexuales en Guadalajara, en cualquier parque. Hay permiso. Ya no hay cárcel. Desde hace varios años, no acaba de pasar. Y esto viene regresando al pecado. Y si ustedes saben que en Éfeso
había una diosa que se llamaba Diana y también le decían Artemisa. Ahorita se me borró, creo que Diana es para los griegos y Artemisa para los romanos. Es la misma diosa, pero una mujer en una escultura que adoraban y le decían también que era por la fertilidad. La mujer en la escultura tenía no solamente 2 pechos, sino tenía una hilera de pechos, como diciendo, puedo alimentar a quien se me acerque. Y eso era tan notorio en la cultura pagana en la cual el evangelio llegó. Y ellos no se asustaban como los cristianos de los pecados sexuales. Ellos veían como la normalidad tener relaciones, como quien estornuda y tengo ganas de estornudar, tengo ganas de toser. Ellos hacían lo que querían. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que nada ni de pensamiento, la fornicación, nada. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que tenemos que hacer. No nos dejemos engañar por alguien que diga, no, irá, el pastor o las enseñanzas de la Biblia ya no están en ese sentido. Ahora tú puedes ser como tú quieras. Ahora, para que no se dé cuenta el pastor, pues no te le acerques, vete rápido. Si quiere platicar contigo, no platiques con él. O sea, hay estrategias para evadir la enseñanza que nos quiere acercar a una vida de santidad. Porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. La primera carta de Pedro. Muy bien. Entonces, no nos dejemos engañar, porque en cuanto seamos engañados, nos volveremos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia significa, a un hijo que desobedece, ¿qué merece? Órale, tierrita, arrímale tierrita, corrígelo. Hijos de desobediencia hay que corregirlos, porque cualquiera que no corrige a su hijo, vean Proverbios y le va a acarrear afrenta y un día va a ser la vergüenza de su padre y de su madre, no solamente de su madre. ¿Por qué? Porque le va a decir, ay, mi hijo, va a ser una vergüenza. Entonces, eduque a su hijo, aunque al principio el hijo no le gusta, por naturaleza no nos gusta, cuando estamos chiquitos. Ahora, cuando estamos grandes y maleducados, pues menos nos gusta, ¿no? Menos nos gusta. Seremos hijos de desobediencia, estaremos bajo la ira de Dios. Entonces, el mandamiento es, no tengamos comunión con personas que practican el pecado. Esa es otra parte que tenemos que hacer. Decidir no tener comunión con aquellos albureros que se dedican a la tranza, que ven y traen cosas de pornografía en los celulares, y se ve muy frecuentemente las bolitas viendo imágenes que no son aprobadas por Dios y que llegan a invitar a otros. Muy bien, no seamos amigos de ellos. No quiere decir que no les hables, háblales y háblales de Cristo. Pero no quiere decir que pases tu tiempo ahí y diciendo, es que sí son ellos, pues, yo no le puedo impedir a ellos. No, háblales de Cristo. El único que puede cambiar sus vidas es Cristo. Pero si tú eres una luz apagada o puesta debajo de un almud, no sirves más para nada. No, así no es. No alumbras. Y conclusión, invitación para imitar a Dios en su amor y santidad. Así como Cristo se mantuvo fiel, Él nos invita a que seamos imitadores de Dios. ¿Te parece grande? Sí es grande. ¿Te parece imposible? No lo es. ¿Se puede acercar uno a la perfección? No podemos, pero sí Dios nos ha dado grandísimas promesas para que seamos transformados. Vivamos de una manera digna del llamado de Dios. Cuando tú puedas decir, hey, yo soy cristiano, las personas digan, ciertamente yo había notado algo en ti diferente, porque respetas, porque no te burlas, porque no participas de lo que todos participan. Y eso es muy bueno, eso es parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprendamos de Cristo en su entrega hasta la muerte por nosotros.
Quiere decir que el pecado, hermanos, es capaz de llevarnos a la muerte en un sentido real, físico, como muchos cristianos están yendo a lugares difíciles, donde se persigue el cristianismo, allá en el Medio Oriente, los matan, llegan a encarcelarlos, los amenazan, y si reinciden los matan. No es una cosa que esté oculta, lo pueden encontrar ahí en los medios de comunicación. Entonces, Cristo se esforzó hasta la muerte a ser fiel, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si no lo hacemos, si queremos llevar la fiesta en paz con todos, y no digo nada para que nadie se incomode, pues entonces estás dejando escondido el mensaje de Cristo. Y por último, no participemos en el pecado de ninguna manera. No solamente digas no lo hago, podemos decir no lo pienso, no lo platico y no escucho esas conversaciones. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el mensaje. Repito, si alguien no quiere, pues no va a poder, porque en Cristo todo lo puedo. No solamente las situaciones económicas, sino podemos cada día más con su ayuda ser semejantes a aquel que nos salvó mediante su sacrificio en la cruz. Pongámonos de pie, oremos. Padre, te damos gracias en estos momentos, y la primera oración que queremos hacer el día de hoy es por nosotros mismos, Señor. Que al escuchar tu palabra, Señor, toques nuestro corazón y que podamos decidir revisarlo. Esas partes del corazón que están tal vez ahí sin tocarse, exponerlas a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz del Espíritu Santo, y que podamos, Señor, estar dispuestos a abandonar toda clase de pensamiento, de palabra o de obra que tú no apruebas. Te damos gracias por tu misericordia, porque nos amas, porque no eres un Dios que nos abandona y solamente da mandamientos, sino que vive en nuestro corazón, y por el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre, que quiere decir te amamos, Señor Jesucristo, como si fueras nuestro papá. Gracias, eres nuestro papá y eres Dios, y te has hecho tan cercano a nosotros que queremos pedirte que tengamos oídos para escuchar tu voz y arrepentirnos. Gracias, Señor, por aquellos que van a acercarse a ti, por escuchar y ver el testimonio de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Gracias por los que están iniciando, que van a desear crecer. Gracias, Señor, porque un día todo lo que está aquí en la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, y estaremos un día contigo. Te pedimos tu dirección y tu bendición en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.